Ok, entonces empecemos, compañeros. Aquí me pregunta el compañero eh, Vázquez, Raúl, me dice, auxiliar, ¿pasará la grabación? Sí, compañeros, de hecho lo voy a tratar de compilar y lo voy a tratar de unir y les voy a pasar el link del video. Ok, eso después de la clase. Después dice, ya, lo mismo. Lo voy a tratar de, si es que puedo, lo voy a tratar de subir a YouTube y para que les pase el link y directamente puedan verlo. Ok, compañeros, a mi canal de YouTube. ¿Se me escucha, verdad, compañeros? ¿O Claro que se está...? le escuche. Ya. Gracias, compañero. Muy bien, compañero. Entonces vamos a empezar ya. Ok. Tenemos entonces la auxiliatura del día de hoy, donde vamos a resolver la práctica. De hecho, esta práctica le di al otro paralelo, donde tenían que resolver estos dos ejercicios. Ok. Entonces nosotros vamos a resolver la práctica del otro paralelo, ¿ok? Para que podamos saldar dudas y todo eso. Entonces, estamos en la parte de circuitos, ¿verdad? Circuitos lógicos. Ya, entonces nos dice la primera sección, el primer ejercicio, representar el circuito lógico de la siguiente fórmula proposicional, ¿ok? Y donde nos dice que la formulita es esta, ¿no? Esta pequeñita que dice que P doble implicación Q, donde, aquí lo voy a copiar, entonces decimos solución donde yo simplemente voy a copiar, ¿no? Aquí abajito voy a copiar el ejercicio, o bueno, la formulita, para que puedan eh, dar seguimiento. Más o menos por aquí lo voy a copiar, sencillamente estoy copiando la formulita proposicional que nos dice represente en forma de un circuito lógico, o sea, que debemos primero simplificar esta formulita y luego su simplificación vamos a representar en un esquema de un circuito, ¿ok? Entonces, para poder simplificar esta formulita proposicional, ¿qué debemos hacer? Siempre apoyarnos de nuestras leyes, ¿no? Tablitas aquí, nuestras leyes del álgebra proposicional. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar, ¿ok? Estas tablitas, lo que está en su libro y todo eso. Ya, entonces, ¿qué ley nos podrá servir? Como tenemos doble implicación, nosotros vamos a utilizar, esta nos sirve, ¿verdad? Aquí abajito, la definición de doble implicación, ¿verdad, compañeros? Ese nos serviría, porque tenemos aquí que cuando tengamos un P, una doble implicación y un Q, eso va a ser equivalente a la P condicional Q, entre paréntesis, y la Q condicional P.
¿ok? Y cierra paréntesis. Entonces vamos a aplicar sencillamente esta definición de doble implicación. Entonces, como tenemos esto, vamos a copiar sencillamente todo esto, ¿no? Porque está tal como está. Hasta sus proposiciones son igualitas. Entonces vamos a copiar todo esto. Entonces, vamos a decir que, según la ley de la doble implicación, la definición, esta P doble implicación de Q es equivalente a, copiamos, ¿no? Lo mismo que en la tablita. Aquí está. P, entonces Q, todo es entre paréntesis, y P, entonces, bueno, Q, entonces P, al revés, ¿no? Entonces copiamos tal como está. Decimos P, entonces Q, y al revés, ¿no? Q, entonces P. Ahora, todavía no está simplificado porque dijimos, cuando queremos simplificar tenemos que hacer desaparecer las dobles implicaciones, las condicionales, eso tenemos que hacer desaparecer. Y luego simplificar con nuestras leyes, ¿ok? Esas flechitas hay que hacer desaparecer sí o sí. Tienen que quedarnos entre conectivos lógicos como y, o, así más o menos. Ok, entonces aquí decimos es equivalente nuevamente. Donde aquí, ¿qué podemos aplicar aquí? Como vemos un condicional, vamos a aplicar este, ¿verdad? Definición de implicación, eso podemos aplicar, ¿ok? Eso vamos a aplicar entonces. Nos dice que cuando tenemos una proposición P, entonces Q, eso va a ser equivalente a la negación de la primera proposición o la segunda proposición que sería Q. Entonces, aplicamos eso. Entonces nos dice que va a ser, según la ley de la implicación, de la definición, que el primero va a ser una negación, la primera proposición va a ser P, una negación, entonces decimos que aquí va a ser no P, ahí está no P, y nos dice que va a estar con el conectivo lógico O, y seguido de la segunda proposición, que en este caso sería Q, todo eso entre paréntesis, copiamos el conectivo lógico I, proseguimos, aquí nuevamente se aplica, ¿no? La misma ley, ¿no? De definición de implicación. Nuevamente entonces aplicamos, nos dice que el primero va a ser negado, entonces va a ser negación de Q, luego conectivo lógico O, y copiamos el segunda, bueno, la segunda proposición que sería P, ¿no? Ahí está P. Luego, ¿qué podemos hacer, chicos, aquí? Podemos aplicar nada, ¿verdad? Ya está simplificado, ¿no? Ya tenemos en valores de, bueno, en conectivo lógico de I, O, ¿verdad? Ya está simplificado. De hecho, si realizamos tal vez alguna operación, solo nos vamos a ampliar nomás. En vez de simplificar, lo vamos a ampliar nomás. Entonces ya de esa manera, cuando ya está entre O, entre Is, ya está, se podría decir simplificado. Ahora tal vez se podría desarrollar un poquito más, pero solo estaríamos alargando nomás. La idea es que bueno, simplifiquemos la fórmula, no que alarguemos más. Entonces decimos que hasta aquí ya lo tenemos simplificado la fórmula, ¿ok? Entonces,
Como está simplificado, decimos que está ok. Ahora sí podemos representar nuestra formulita como un circuito, el esquema de un circuito. Entonces, aquí les voy a anotar, tal vez se han olvidado, que cuando queremos representar o cuando es un circuito en paralelo, se dice que se representa con el conectivo lógico O, ¿verdad? Entonces, cuando sea un circuito en paralelo queramos representar, en lógica, se representa con el conectivo lógico O, ¿verdad? Y un circuito en serie se representa con el conectivo lógico Y, ¿verdad? Eso no se van a olvidar. Cuidado en ese examen. Tal vez en ese examen, bueno, van a tener que utilizar esto en ese examen. Cuando les pida que resuelvan un circuito. ¿Ya? Esto, memorícenlo o escríbanselo, apúntenlo. Muy importante. Con esto ya van a poder desarrollar su circuito. Entonces, ahora sí vamos a realizar nuestro esquema de nuestro circuito. Donde vamos a partir de esta formulita. ¿Ya? Lo voy a copiar aquí para que no se pierdan. Sencillamente yo estoy copiando la formulita simplificada que hemos hallado, ¿no? Voy a copiar tal como está. Entonces, copiamos por aquí abajito más o menos. Ahí está. Entonces, vamos a partir de esta fórmula, donde nos dice que hay con negrito lo voy a hacer. Partimos de lo que nos dice que hay en la fórmula. Y nos dice que hay un no P, ¿ok? Vinculado con la Q, ¿ok? Mediante un circuito en paralelo, ¿no? Como aquí es la O. Entonces nos dice que el no P y la Q van a formar un circuito en paralelo. Y ese circuito en paralelo va a formar un circuito, como es I, va a formar un circuito en serie con la parte derecha, ¿no? Pero ¿qué hay en la parte derecha? Es el no Q y la P, ¿no? Que nos dice que ambos, el no Q y la P, forman un circuito en paralelo nuevamente, ¿no? La O paralela. Entonces, aquí hay un circuito en paralelo, van a formar. Aquí también otro circuito en paralelo. Y ambos unidos van a formar un circuito en serie, ¿no? Por la I. Entonces, sencillamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, copiamos, decimos no P, ¿ya? No P. Nos dice que forma un circuito en serie debido a la O, ¿no? Bueno, perdón, paralelo. La B chiquita nos dice que va a formar un circuito en paralelo. Entonces yo armo, dice, armo un circuito en paralelo con la Q. Entonces eso voy a hacer. Más o menos por ahí va a ser. Un circuito en paralelo con quién? Con la Q, ¿no? Entonces copiamos Q y ya tenemos nuestro circuito en paralelo. Y nos dice que forma un circuito en serie debido a esta I con la parte derecha. ¿Y cómo sería en serie? Sencillamente para que sea serie voy a conectar con una línea, ya estaría con serie, porque sería continuo, ¿no? De aquí ya va a pasar, ya va a ser continuo, entonces ya va a ser un circuito en serie.
Luego nos dice que va a estar en serie con la parte derecha. Pero en la parte derecha, ¿qué hay? Hay un no Q y la P, ¿no? Entonces copio no Q y nos dice que ese no Q va a formar un circuito en paralelo nuevamente, ¿no? Por la O, esta O, va a formar un circuito en paralelo con la PMS. Entonces armo un circuito en paralelo con PMS. Ok, entonces armo. ¿Dónde va a estar vinculado P, verdad? En el circuito en paralelo. Ahí está P. Y aquí va a tener su punto de salida y su punto de entrada. Ya dijimos, en un circuito siempre hay un punto de salida y un punto de entrada. ¿Ok? Y ya estaría. Esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta del ejercicio. Nos dice arma el circuito de la fórmula proposicional. ¿Hasta ahí alguna duda, compañeros? ¿Comentario, tal vez? Por mi parte no. Ya, muy bien, compañeros. Si se corta, vuelven al mismo link. Ya, antes que me olvide. mm, una consulta, compañeros. Eh, ¿Su docente les ha dicho que las auxiliaturas va a valer puntaje o algo así o no les dijo nada? No nos dijo nada, Auxi. Ni siquiera nos ha dicho que íbamos a pasar en. Ah, ya, ya, muy bien, compañero. Gracias. Ya, entonces yo esta tarde le voy a consultar al ingeniero Franco sobre las auxiliaturas, si va a valer puntaje o no. Ok, entonces la siguiente clase les voy a comunicar. Ya, entonces para considerar también les voy a dar tal vez una practiquita para que repasen. Entonces continuamos, compañeros. No se escucha nada, Auxi. Sí, todavía no empecé, compañero. Ahora sí vamos a empezar. Ok, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice, ahora vamos a ir al revés, ¿no? Nos daban antes una proposición y lo convertíamos en circuito, ¿verdad? Ahora vamos a ir, vamos a partir de un circuito, de un esquema, y lo vamos a convertir en una fórmula simplificada proposicional. Ya entonces nos dice la segunda sección, escribir la proposición correspondiente al circuito y simplificar. Entonces, decimos solución. ¿Qué tal, compañeros? ¿Ya están en exámenes o todavía? Primer parcial. Todavía no, auxiliar. Ok, compañeros. Tienen que practicar para su examen. Solo la práctica hace el maestro. Auxi, una Entonces, pregunta. ¿Será que al final de la clase Auxiliar, por favor.
Ya, muy bien, O si va, compañeros. va a grabar igual. Va a grabar igual la clase, parece que no voy a poder estar yo. Ah, ya sí, compañero, no se preocupe, vamos a grabar. Está bien. Ya, ok, compañeros, resolveremos este ejercicio. Y si es que terminamos de resolver este ejercicio antes de las 1:30, vamos a seguir resolviendo más ejercicios de su, si me animo, de su práctica incluso vamos a resolver. Ok, entonces decimos solución. Donde vamos a representar en una fórmula proporcional el siguiente circuito, ¿ok? Entonces, para lo cual, yo voy a partir siempre de lo que está adentro, ¿ok? De un circuito. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito en paralelo, ¿no? Entonces, pero está por fuera. Aquí tendríamos por dentro, todavía más adentro, un circuito en serie. Y todavía más adentro de ese circuito en serie hay otro circuito más pequeñito, ¿no? En paralelo. Entonces, de los pequeñitos, aquí un paralelo hay, aquí hay otro paralelo. Vamos resolviendo, ¿ok? Entonces yo voy a partir de este pequeñito, ¿ok? Entonces digo, me dice que hay un no P, entonces anoto no P. Eh, Eso, digamos, es depende de ustedes, ¿ok? Si quieren pueden empezar por este lado, o si quieren de este lado pueden empezar más complicado, pero yo siempre trato de resolverlo de la parte de arriba, ¿ok? De la parte que está más adentro, el circuito más pequeño. Entonces yo voy a partir de aquí. Dice que hay un no P que está vinculado con un circuito en paralelo con la Q, ¿verdad? Entonces nos dice que forma un circuito en paralelo. ¿Cómo es paralelo? Va a ser O, ¿verdad? O con la Q. Aquí lo voy a copiar Tito para que no se olviden. Muy bien, ahí está. Voy a copiar esto. Ay, se copió mal. Vamos a copiar aquí. Y ahí está. Entonces, estamos en esta parte, ¿no? Analizando esa parte. Y nos dice que no P está en un circuito en paralelo con la proposición Q, ¿verdad? Entonces, ahí termina el circuito, cierro paréntesis, ¿no? Ahí está el circuito chiquitito en paralelo. Ahora nos dice que ese circuito paralelo pequeñito está conectado de manera continua, entonces está en serie con este otro paralelo. Entonces, como está vinculado continuamente y es un circuito en serie, vamos a ponerle y ok. Entonces nos dice que está en serie con este otro pequeño, entonces va a estar vinculado con el conectivo lógico y, ¿verdad? Porque y es circuito en serie. Entonces nos dice que está vinculado con el conectivo lógico y este otro circuito pequeño que es nuevamente un circuito en paralelo, ¿no? Donde nos dice que Q, ¿no? Q está en un circuito en paralelo con la proposición P. Y como nos dice que está en paralelo, anotamos en el medio siempre conectivo lógico o que es paralelo. Y ya cierro el paréntesis porque hasta ahí nomás es
el circuito. Y bueno, ya habríamos trabajado toda esta parte, ¿verdad? Todo esto ya hemos trabajado. Esta parte superior. Entonces yo lo voy a poner todo es como está, todos en la parte superior. Voy a poner entre corchetes, ¿ya? Y vemos que toda esa parte superior está vinculada con toda esta parte inferior, ¿no? Con verde le voy a poner todo lo que está aquí abajo. Pero ¿cómo están vinculadas? Paralelamente, ¿no? Entonces forman la parte de arriba con la parte de abajo, un circuito nuevamente paralelo, ¿no? No más grande. Entonces, como forman un circuito en paralelo, la parte superior y la parte inferior, yo le pongo aquí conectivo lógico O, ¿verdad? Porque O es circuito en paralelo. De esa manera vamos armando poco a poco nuestra fórmula. Ahora bien, nos dice que esa parte superior está vinculada con un circuito en paralelo. Aquí abrimos corchetes con estos dos circuitos, ¿no? Bueno, aquí no es un circuito, solo es una proposición que está eh, formando un circuito en serie con este circuito pequeñito, ¿no? Que es paralelo. Entonces, digo que tenemos en la parte de abajo, ¿te parece? Le voy a poner yo, hay un OP, una, mm, se puede decir una fórmula tal vez proporcional, ya, pero nos dice que ese OP está conectado bien de manera continua, ¿no? Porque va seguidito hasta llegar al circuito en paralelo pequeñito, entonces está vinculada a OP en serie, ¿no? Entonces va a ser conectivo lógico y entonces abrimos paréntesis, ahora sí, anotamos lo que hay en nuestro pequeño circuito en paralelo. Nos dice que R está en paralelo, entonces va a ser O con el no P, ¿verdad? Vamos a borrar y cerramos paréntesis, cerramos corchetes. ¿Alguna duda, compañeros? No, Una preguntita. sí, adelante, Sí, una compañero. preguntita. Ahí cuando ya notó, no ve el circuito está en serie porque puso I, o sea, ¿por dónde está que está en serie? ¿Por qué parte? Ah, ya, ya. Ah, te explico, compañero. ¿Por qué digo que está en serie? Porque ponte que aquí es así, digamos, un pequeño circuito es no P. Y como, cuando dijimos que es en serie, es cuando, a ver aquí, un circuito en serie es cuando tiene vinculado, digamos, un punto A y un punto B. Estarían en serie, ¿no? Porque están conectados por una línea, si quieren. Luego B estaría en serie con el punto C, porque también están en serie. Ahora, un circuito en paralelo es cuando, digamos, tenemos un punto A, tenemos un punto B, un punto, no está ahí nomás, y después aquí ambos forman un circuito en paralelo porque parten de un punto de entrada, van por un caminito, ¿no? Y aquí llegan, se separan
y se van por dos caminitos, ¿no? Pero siguen su camino, paralelamente van, ¿no? Mismo camino y llegan a un mismo punto, A y B. Van por aquí, luego B también va por aquí, un mismo punto, paralelamente van a un mismo punto y llegan a un punto de salida. Entonces, ese es un circuito en paralelo. Luego un circuito en serie es cuando es continuo, ¿no? Va de A hacia B, de B hacia C, así. En este caso, ponte que el no P es como la A, digamos. No es como esta A, el no P, y va seguidito como una línea. Y ponte que el B es todo el circuito pequeñito, paralelo. Por eso decimos que el no P con todo esto forma un circuito en y no en serie. Por eso le puse I, compañero. Sí, está bien, gracias. Muy bien, compañero. Entonces, eh, aquí dijimos que hemos resuelto toda esta parte superior, ¿no? Aquí está con rojito corchetes. Y luego está vinculada, dijimos, con un circuito en paralelo, con la parte de abajo, ¿no? Con todo este circuito, que también lo puse entre corchetes. Y todavía nos dice, ahora, a ver si se dan una idea aquí, nos dice que todavía este circuito, lo voy a poner en celeste, todo esto, muy bien, todo esto está formando un circuito con esta proposición P, ¿ok? Así más o menos. Entonces, como todo eso nos dice que forma un circuito en serie con la P, entonces yo voy a poner llavecitas, todo eso forma un circuito en serie, pero serie no dice que es I, ¿verdad? Entonces yo pongo I con la P. Y ahí termina, digamos, nuestra representación de la fórmula. ¿Hasta ahí alguna duda, compañeros? No, sí. Ya muy bien, entonces continuamos. Ahora bien, ya no tenemos la formulita, ¿no? Fórmula proposicional. Pero esta formulita hay que simplificarla, ¿no? ¿Y cómo simplificamos? Con nuestras tablitas o nuestras leyes del álgebra proposicional, ¿ok? Siempre que quieran simplificar estas fórmulas, vamos a utilizar estas tablas, que enseguida les voy a enviar al grupo de WhatsApp o, bueno, este trabajo también les voy a enviar en PDF para que puedan revisarlo. Entonces vamos a simplificar, ¿ok? Con nuestras tablitas. Y vemos, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer con esta formulita? Vemos que, por ejemplo, aquí podemos aplicar ley distributiva, ¿no? Aquí está la ley distributiva, si es que se han olvidado. Nos dice la ley distributiva que cuando tengan una proposición P y, entre paréntesis, una proposición Q o una R, eso sencillamente es equivalente a la distribución, como dice su nombre propio, se distribuye. Podemos distribuir esta proposición P con su conectivo lógico I, aquí está, PI, con la Q podemos repartir, estos dos con la I podemos repartir y también podemos repartir con la R, ¿no? Eso nos dice, entonces repartimos con la Q, copiamos el conectivo lógico O y nuevamente repartimos la P y la R y aquí estaría. Y en este caso, esto podemos ir de izquierda a derecha o aplicar de derecha a izquierda. Ok, entonces lo que vamos a hacer nosotros es al revés. Vamos a ir de derecha a izquierda, es decir, es como, no sé si han escuchado la factorización. Es como que vamos a factorizar P para que esté P por fuera con su conectivo lógico y por dentro nos va a quedar Q y la R. ¿Ok?
Entonces, es como una especie de factorización más o menos vamos a hacer. Que aplicando eso, ley distributiva, vamos a partir de derecha a izquierda. Entonces, vamos a factorizar. Bueno, para mí es como una especie de factorización, donde tenemos que buscar dos que sean igualitos, ¿ok? Aquí en el paréntesis tiene que haber dos igualitos. ¿Cuál sería la Q, verdad? Aquí la Q. Entonces, ese voy a sacar por fuera. Voy a hacer con azulito. Entonces, aquí Q sería que son dos igualitos. Entonces, ese voy a sacar según la ley distributiva. Bueno, aquí lo voy a anotar si quieren. Aquí lo voy a anotar. Estamos aplicando. Estamos aplicando ley distributiva. ¿Dónde vamos a sacar la proporción que sea igualito en ambos? En este caso Q, ¿verdad? Q con su conectivo lógico, que sería O, ¿verdad? La que tiene también ambos que tengan iguales, que sería esta O. Entonces, acompañado de su O, y nos dice bastante entre paréntesis lo que nos sobra, ¿no? Si aquí hemos sacado la Q, nos va a sobrar el no P, ¿verdad? Luego, acompañado de el conectivo de lo que está en el medio, la I. Eso vamos a anotar. Y lo que nos sobró en el paréntesis. Como hemos sacado P, también hemos sacado O, nos va a quedar. Simplemente nos va a sobrar Q, ¿no? En Auxiliar este sería caso. Sí, tienes razón, compañero. P sería. P. Muchas gracias, compañero. Nos sobró P. Entonces, cerramos corchetes. Copiamos el conectivo lógico O. Y aquí vamos a aplicar la segunda ley. En todo esto vamos a aplicar la segunda ley de absorción. Entonces digo, ahorita les voy a explicar. Lo voy a anotar y para que no se olviden. Aplicamos segundo caso de ley de absorción. Ok, ahí vamos a aplicar eso. Pero ¿cuál es el segundo caso de ley de absorción? Es sencillamente, ¿quién está? Tablita, aquí está, leyes de absorción que les estoy mostrando. Ahí primer caso, segundo caso, tercer caso, cuarto caso. Vamos a aplicar este, ok, este tercer, bueno, segundo caso. Ese vamos a aplicar. Donde nos dice si tenemos una proporción P y paréntesis, la misma proposición P o la proposición Q, entre paréntesis, eso va a ser equivalente sencillamente a la misma P, ¿verdad? Y también aquí hay lo mismo, en el primer caso es al revés, cuando tenemos una O y aquí tenemos una I, lo mismo va a ser P. Entonces, vamos a aplicar eso, ¿ok? Donde aquí tenemos, fíjense aquí tenemos un no P, ¿no? Un no P, que es como, digamos, como la P, digamos, es como la P. Y aquí un no P, que sería como la P de la fórmula. Y aquí la R sería como una Q, ¿no? Entonces nos dice que como tenemos dos igualitos, tenemos el conectivo lógico I, por dentro del conectivo lógico O, sencillamente vamos a absorber este no P, ¿verdad? Entonces va a quedar sencillamente no P.
¿Esa parte se comprendió, compañeros, o tal vez alguna duda? Por mi parte, ninguna duda, auxiliar. Ah, claro, auxiliar. Está Ya, muy bien, claro. compañero. Gracias, muy bien. Entonces, continuamos. Y bueno, aquí ya cerramos llaves. Corchete ya no consideramos. Desaparecen corchete, digamos, y solo avanzará la llave. Nos quedó por fuera. No nos olvidemos, hay por fuera todavía un I, la proporción P. Quitamos la llave, lo cerramos. ¿Dónde? Aquí. Entonces ya hemos aplicado aquí la segunda ley de absorción, ¿no? Ahora voy a anotar aquí también. Vamos a aplicar en esta parte que la ley de negación. Entonces digo, aplicando ley de negación. Pero ¿cuál es la ley de negación? Vamos a la ley de negación. Aquí está la ley de negación. Es esta. Donde nos dice si tienes una P, una proposición P cualquiera y la misma proposición P pero negada o no P, eso va a ser equivalente a falso. Entonces, esto vamos a aplicar. Aquí, esta proposición puede ser proposición Q, R, S, T, la que quieran. Es decir, digamos, aquí podemos tener una R y un no R. Eso va a ser equivalente a falso, ¿no? Entonces aplica para cualquier tipo de letra, proposición. Ok, entonces aplicamos eso. Entonces aquí tenemos un no P y un P. Entonces va a ser falso, ¿no? Dijimos. Entonces directamente falso ponemos. Falso y lo que nos sobró. Nos sobró la O, la Q. Cerramos corchetes. Nos quedó también la O aquí. Copiamos. Y también copiamos lo que nos ha sobrado en la parte derecha. La no P. Cerramos llaves. Cerramos llaves. También nos quedó por fuera una I y la proposición P, ¿verdad? Y de esa manera vamos simplificando nuestra formulita. Y aquí, a ver con azulito, aquí vamos a aplicar. ¿Qué podemos aplicar? Ley de identidad. Entonces digo, aplicando la ley de identidad. Pero ¿cuál es la ley de identidad? ¿O por qué aplicamos eso? Porque tenemos una proposición Q o un falso. Ya, entonces eso, recuerden, ahorita vamos ahí. Vamos a la ley de identidad que nos dice. Ley de identidad nos dice que, aquí está, cuando tengas una P y un verdadero, va a ser equivalente a P. Pero si tienes una P, una proposición P o un falso, va a ser la misma proposición P, ¿verdad? Entonces, esta aplicamos. Porque tenemos una proposición o un falso, va a ser la misma proposición. Entonces, nuestra proporción en este caso sería Q, ¿no? Ya no es P, como la forma. En este caso es una proporción Q, un O y un falso, ¿no? Entonces va a ser la misma proposición Q. ¿Hasta ahí alguna duda, compañeros? Por mi parte, ninguna. Muy bien, entonces copiamos lo que nos sobró.
Nos ha sobrado este no P, ¿verdad? Estaba entre paréntesis. Cerramos llaves. Nos ha sobrado aquí también una I, una proposición P. Ya lo estamos simplificando, ¿no? Y nos falta un pasito más. Y vemos que en todo esto vamos a aplicar el cuarto caso de absorción. Entonces decimos aplicando cuarto caso de ley de absorción. Pero ¿cuál será ese cuarto caso? Vamos a la tablita. Es este, ¿verdad? El cuarto caso. ¿Qué nos dice entonces el cuarto caso? Que cuando tengamos una proposición P y entre paréntesis una negación de una P o una Q, esto va a ser equivalente a la misma proposición P, la primerita dice copia la primerita, más su conectivo lógico I. Entonces, en todo caso sería todo esto, ¿no? Copy todo esto, ¿no? Dice la primera con su conectivo lógico que está aquí y vas a acompañar eso, dice, de lo que está entre paréntesis, el que no es negación. En este caso sería Q, ¿verdad? Entonces va a estar acompañado, dice, de la Q. ¿Ok? Aquí y la P, esta P necesariamente no puede ser, o es decir, no necesariamente tiene que ser P, podría ser una proporción A, B, C, R, S, cualquier letra. Ya no, no siempre va a ser P. Si es que, bueno, puede ser P también, igual aplican negación P, pero si quieren puede ser P o R, S, T, no siempre va a ser P aquí. Entonces, aplicando eso, como nos dice la formulita, el primero hay que copiar con su símbolo, con su conectivo lógico. Aquí está la copia en la fórmula. Y hay que acompañar de lo que está entre paréntesis el que no es negación. En este caso, Q. Y entonces, sí, vamos a aplicar. Cuarto caso de absorción. Donde nuestra fórmula, aquí si quieren, por ley de con, conmutación, creo que es, voy a voltearlo ya. Entonces, primerito lo voy a poner P, copio la I. Sencillamente solo lo estoy intercalando, lo estoy volteando. No P, cierra llaves, que es lo mismo, no es como la multiplicación. Solo estoy poniendo primero la P, la I estoy copiando y esto lo estoy poniendo a la parte derecha. Es lo mismo. Ya eso por la ley de, tal vez me dicen de dónde ha salido, ley de, aquí de hecho esta les voy a mostrar. Leyes conmutativas. Ahí está. Donde se puede se puede voltear, ¿no? Primero se puede poner Q y después la P, que es lo mismo. Y también lo mismo con la O, solo que no hay que cambiar el conectivo lógico, no. Tiene que permanecer si es I, en el equivalente también va a ser I. Si es O, también tiene que ser en el equivalente O. Entonces, sencillamente estoy aplicando eso. Que voy a poner entonces, estamos aplicando ley conmutativa. Entonces, ya lo tenemos de esa forma. Y aplicando el cuarto caso de absorción, nos dice que, en este caso sería aquí P, ¿no? P y Q. Nos dice que copiemos el que está por fuera del paréntesis, en este caso por fuera de la llave. Entonces copiamos P, nos dice copia el primero con su
símbolo, entonces su símbolo sería I. Y de lo que está entre paréntesis, o en este caso de llaves, el que no es negación, ¿cuál sería? La Q, ¿verdad? La Q no es negación, el otro es negación P, entonces no cuenta. Entonces vas a acompañar, dice, de la Q. Y ese es el resultado final, la respuesta correcta. ¿Hasta ahí alguna duda, compañeros? Consulta, comentario. Es la respuesta del circuito. De nuestro circuito, esa es su fórmula simplificada de ese circuito. Por mi parte, ninguna. Sí, quedó claro. Muy bien, gracias, compañero. Ok. De esa manera habríamos concluido con el ejercicio que hemos ido de un circuito grande bueno, mediano, y hemos simplificado, no hemos representado mediante fórmulas proposicionales el circuito y luego ya hemos ido simplificando con las leyes, ¿no? Ley distributiva, ley de negación, absorción, segundo caso, hemos ido simplificando hasta llegar a una fórmula simplificada del circuito. Ok, compañeros, me dan, por favor, 5 minutos. Enseguida vamos a volver.